Mis hermanos amados, feliz sábado. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Hay sí, verdad, yo creo que sí hay que mover las flores. Hay gracias mi hermano, gracias. Una expresión que se utiliza mucho dentro de la iglesia, aquí de pronto no la usamos, pero ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué más dicen? ¿Qué más se responde? Amén. Excelente, mejorando, porque con Dios todo es mejor. Y a Cristo esperando. Gracias, Maite. ¿Ustedes saben por qué nosotros deseamos feliz sábado? ¿Alguien me puede decir por qué nosotros deseamos feliz sábado? ¿Por qué cuando nos saludamos un sábado o el viernes, cuando comienza, gracias mi hermano, cuando comienza las horas santas, ¿por qué decimos feliz sábado? A ver, sin miedo. ¿Por qué decimos feliz sábado? ¿Por qué qué? Porque se van las tristezas. Sí. ¿O qué? ¿Cómo dijiste? Oh, ok. En la lección de escuela sabática decíamos, o se estaba hablando, se mencionó un poquitito algo del santuario, el hecho de que Dios quería estar en medio de su pueblo. Dios quiere estar en medio de nuestro. Y cuando en la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo, el hecho de que la presencia de Dios esté en medio nuestro nos hace felices. Llena nuestro corazón de alegría. Debiera ser. Si eso no está pasando en usted, porque yo lo he dicho ya en más de una ocasión, yo soy feliz que llegue el sábado. Feliz que llegue el sábado. Por mí que sean sábados todos los días. Y no quiero que se acabe el sábado. Y ahora que están las horas un poquito más largas, qué rico el sábado. Porque yo siento a Dios más cerca de mí. Esa es su promesa. Si usted no ha experimentado eso, le invito a que se detenga de lo que esté haciendo y mire a Jesús. Mírelo a Él y se dará cuenta que todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a presentar el tema de esta mañana. Padre Dios, en tus manos colocamos, Señor, este momento, pidiendo, Padre, tu aprobación, pidiendo la bendición de tu Santo Espíritu y sobre todo, Señor, implorando el perdón de nuestros pecados, los míos, Dios. Que sea esto que se vaya a hablar, que se vaya a comentar, que vayamos a exponer, palabra tuya, no palabra humana, y que penetre en lo más profundo de nuestros corazones, que nos haga entender la necesidad que tenemos, Señor, y que nos haga hacer cambios, esos cambios que necesitamos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Olvidé algo que pretendía hacer antes y no después, pero bueno, ya lo recordé, y es, solamente está Yesenia hoy de los hermanos que se bautizaron el sábado pasado. ¿Dónde está? Oh, Brigitte, I'm sorry, no recordaba, gracias. ¿Están Yesenia y Brigitte? Sí, pero los que se bautizaron el sábado pasado. Y voy a pedirles por favor que se pongan en pie. La iglesia, los que de pronto no estuvieron aquí el sábado, ellas son nuevos miembros de nuestra iglesia, nuevos miembros de nuestra familia, y queremos decirles que las amamos. Lourdes, por favor, si es posible, el sábado pasado no pudimos hacerlo, entregarles sus Biblias, entregarles el certificado todavía no se los puedo entregar porque el pastor está de vacaciones,
no lo ha podido firmar, pero aquí está su material de estudio, como le llamamos. Y además, si usted tiene dudas, Brigitte, Yesenia o cualquiera de ustedes, quiere estudiar la Biblia, quiere hacer parte de un grupo pequeño, quiere formar un grupo pequeño, quiere hacerse activo, hermanos, porque el que no se mueve, ¿qué hace? Se atrofia. Si usted no mueve un músculo, se atrofia el músculo. Y nosotros somos miembros de un cuerpo, así que necesitamos estar en movimiento. Ustedes, hermanas, y todos ustedes, hermanos, si desean ser parte de este gran cuerpo, activamente parte, aquí está el hermano Francisco, miembro del departamento de obra misionera, la hermana Jocelyn, el hermano Roger, los ancianos, el pastor. Acérquese a alguno de nosotros. Yo quiero hacer parte, yo quiero ser diaconisa, yo quiero participar en el departamento de diácono, yo quiero estar en obra misionera. Hagamos algo para el Señor que ha hecho tanto por nosotros. Así que nuevamente bienvenidas, ¿ok? Vamos a tener abierto el libro de Génesis. Vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a hacer como habitualmente lo hago. Vamos a hacer una lectura, digamos una lectura general, y vamos a ir desglosando texto por texto o versículo por versículo. Probablemente no alcancemos todos, pero la gran mayoría. El título para hoy, un plan que no falla. Estuve mirando en internet buscando inventos humanos, obviamente, que han fallado. Cosas que el ser humano ha inventado que en realidad no tuvieron ningún éxito, que no sirvieron para nada. Encontré una bicicleta hecha de un material reciclable, o no sé si era un material reciclable, pero diferente al aluminio, ¿no? A lo que se hace en las bicicletas. Y según el artículo era un invento inútil porque se tambaleaba mucho y cuando se avanzaba, pues cuando había velocidad la bicicleta se tambaleaba, no funcionó. Había otro invento de un lector de código de barras. Eso fue por allá hace 20 años. En ese momento fue útil porque apenas estaba este boom de la tecnología, pero tenía una forma de un gato. Y no, la gente como que no le copió porque era un gato así más o menos pequeño y pum, lo ponían en los lectores, en los códigos de barra y te daba la información del producto, pero pareció inútil y lo descontinuaron. Y así encontré muchos. Y el propósito de esto era entender, para mí, que el ser humano puede hacer muchas cosas, puede planear muchas cosas, puede desarrollar muchas cosas, pero fallan. Estos teléfonos, por ejemplo, los famosos teléfonos inteligentes, ¿cuántos no tuvieron que hacer los que han creado esto? Fallar antes de sacarlo al mercado. Muchas veces. Con los carros, los automóviles pasa igual, con las computadoras pasa igual. Cuando crearon la primera computadora, la computadora que crearon era del grande de esa pared, de allá. Grandísima. Y uno decía, eso es una computadora. Y cuando uno ve las imágenes de por allá de los años que la crearon, un hombre sentado ahí al frente de unas pantallotas, un montón de botones, y eso era una computadora. Y ahora una cosita así, ya es una computadora, hoy en día. El ser humano todo el tiempo está en constante movimiento, desarrollo. Quiere estar todo el tiempo inventando cosas, pero puede fallar. Pero hay un plan que nunca falla, es el plan de Dios. Nunca tuvo un error, nunca hubo algo que Dios dijo, anda, me equivoqué, vamos a arreglarlo de esta manera. No. El plan de salvación, que es lo que estudiamos hoy en la lección, esta semana en la lección de escuela sabática, fue tan perfectamente diseñado por Dios que hoy en día, después de tantos miles de años, sigue vigente y sigue funcionando de la misma manera para el ser humano. Maravilloso que es Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. 1 Corintios 6:20 fue nuestro texto de base.
Vamos a leerlo nuevamente. Si alguien lo tiene, le pido por favor, 1 Corintios 6:20. A ver, alguien que lo tenga, si, bueno, Eduardo no está allí en el momento. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al ser humano? Y vamos a tratar de responder esa pregunta con 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice? Amén. Porque habéis sido, ¿qué? Comprados. Hay un himno precioso, ¿verdad? Comprado con sangre por Cristo. Gozoso al cielo yo voy. Pero además de que Pablo dice que somos comprados, hay algo que nosotros debemos hacer en respuesta a eso que Dios hizo. ¿Qué es qué? Glorificar a Dios. Ustedes han leído el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, algunos textos. Voy a pedirles que busquemos Apocalipsis 7, 11 y 12. De primero, Apocalipsis 7, 11 y 12. Vamos, recuerden que a mí me gusta mucho que ustedes participen y que tengan su Biblia abierta, por favor. ¿Tienen su Biblia? ¿Me ayudan a leer? Por favor. Joyce, Kayla. Ok, les voy a dar uno a cada una. Kayla me va a buscar Lucas 2, 13 y 14. Joyce, ¿tienes tu Biblia? ¿No? Ok, la misma, está bien. Isaías 51, 11. Ok, primero, Apocalipsis 7, 13 y 14. ¿Alguien lo quiere leer? Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre. Es increíble, ¿no? Que la sangre que es roja emblanquezca o haga blanco algo. Kayla, Lucas 2, 13 y 14, por favor. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Esto fue cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. Estaban allá los pastores en Belén y de repente miran al cielo y ven esa luz tremenda que era una cantidad incontable de ángeles que estaban anunciando que acababa de nacer el Mesías, ese Mesías que lava nuestras ropas en la sangre, en su sangre. Y ellos empezaron a escuchar ese cántico nuevo que es el mismo canto que nosotros vamos a cantar cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Eso fue lo que Dios quiso venir a hacer. Y el último, Isaías 51:11. Joyce, por favor. Isaías 51:11. Ustedes también lo pueden buscar, Isaías 51:11. Amén, gracias. Volverán los redimidos, volverán a Sión, ¿qué? Cantando y gozo por un momentito. Por 2 horas dentro de la iglesia el sábado o por 12 horas que dura el día del sábado. No, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Gloria a Dios. Antes de que el ser humano pecara, antes de que el ser humano pecara, esta era la misma actitud que tenían los ángeles. Constante adoración a Dios. Sabían que había un plan, aunque todavía el ser humano no había pecado, sabían que había un plan, alababan a Dios por eso. Y adoraban a Dios, así como dice Isaías que los redimidos, usted y yo, lo vamos a hacer. Era un gozo total en el cielo. Los ángeles se gozaban adorando al Creador. Era todo el tiempo que los ángeles alababan a Dios y lo adoraban.
gloria a Dios y amén y aleluya y esos cánticos que ninguna voz humana ha podido entonar, ninguna, pero que tenemos la bendita esperanza de escucharla, ¿verdad? Y de unir nuestras voces a ellos, muy pronto, hermanos, muy pronto. Pero pasó algo que interrumpió ese momento. Pasó algo que hizo que los ángeles dejaran de alabar. Pasó algo que hizo que los ángeles cerraran sus bocas. Adivinen qué fue. No, pues, perdón la expresión, adivinen. ¿Qué fue? ¿Qué pasó para que los ángeles cesaran sus cantos? La caída del ser humano. De hecho, Elena de White lo dice. Y lo voy a leer textualmente. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El pecado del ser humano hizo que el cielo completo se llenara de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedó mancillado, manchado por la maldición del pecado y habitado ahora por seres condenados a la miseria y a la muerte. Y los ángeles sabían eso, por eso estaban tristes. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos o los lados de los atrios celestiales habían lamentos por la ruina que el pecado había causado. Imagínense usted esta escena donde estaban los ángeles siempre delante de Dios, delante de su altar, inclinados adorando, o de pie o volando, adorando a Dios todo el tiempo, y de repente algo interrumpe eso. Y no solamente se quedan callados, sino que con profunda tristeza ellos comienzan a ver lo que está pasando. La ley, esa ley de la que hablábamos hoy en la escuela sabática, ya existía en el cielo. La ley que Dios le entregó a Moisés, esos 10 mandamientos, ya existían. Y por eso los ángeles se quedaron, porque sabían lo que la ley decía. La ley decía que la paga del pecado era la muerte. Y se dieron cuenta que el ser humano pecó. Y sabían que el ser humano iba a morir. Todo cambió en el cielo. Que quede claro, mis hermanos, la ley ya existía porque la ley es eterna, igual que Dios. La ley es eterna, no que la ley la dieron en el Sinaí. Bueno, y antes del Sinaí entonces no había ley. Falso. Porque ahora con lo que vamos a leer en Génesis 3 nos damos cuenta de que Adán y Eva quebraron la ley. ¿Ok? Ahora sí, Génesis 3, voy a leer los 15 primeros versículos y los vamos a ir desglosando. ¿Está bien? Ahí lo pueden tener en la pantalla o lo pueden leer en sus Biblias. De hecho, voy a leer desde el versículo 2, porque ya sabemos, la serpiente era astuta, dice. El versículo 2 dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y el versículo 15 dice, pondré enemistad, se lo dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, hablando de la simiente, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al ser humano y ponerlo en el Edén? ¿Cuál fue? ¿Por qué Dios creó al ser humano? ¿Para qué lo creó? Para gloria suya. Dios creó al ser humano. No se preocupes, tranquila. Dios creó al ser humano, lo que dice Corintios, lo que dice Pablo, para glorificar su nombre. Y Elena de White dice algo también que vale la pena estudiar y analizar. Elena de White dice en sus escritos que el propósito de Dios al crear al ser humano era repoblar el cielo. Porque se habían ido no sé cuántos millones y millones de ángeles, habían sucumbido ante el engaño de Lucifer. Y el cielo no era que se había quedado vacío, pero se habían ido muchos. Y uno de los propósitos de Dios al crear al ser humano fue repoblar el cielo. Entonces tenían que ser los habitantes de la tierra igual de perfectos a los que estaban en el cielo. Y Adán y Eva eran perfectos. En todo el sentido de la palabra, tanto físicamente como intelectualmente, como espiritualmente. La presencia de Dios estaba ahí constantemente con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Los ángeles venían, patriarcas y profetas, dice, venían y les instruían a ellos de lo que había pasado en el cielo. Yo lo creo por fe, no porque Elena de White lo escribió, yo lo creo. Yo sé que fue así, tengo esa fe y esa seguridad, porque el Señor en su palabra es muy claro. Y dice que cuando el hombre pecó, todo eso cambió. Viene alguien intruso, alguien que no estaba supuesto a estar ahí, que fue expulsado del cielo, que tocó otros mundos a ver si le dejaban entrar, pero que solo aquí le dieron cabida. Y fue Satanás. Ahora era Satanás. Mientras estaba en el cielo era Lucifer, un ángel de luz. Pero cuando Adán y Eva, en especial Eva, ni modo, fue Eva, le dio cabida, ya él no era Lucifer, ahora era el adversario, el enemigo, no solo de Dios, sino de toda la humanidad. Y empieza a entablar esa conversación con Eva, que en sí el punto, yo en algún momento ya tuve la oportunidad de predicar esa parte. ¿Cómo es posible que Eva empezó a entablar conversación con Satanás? Se dejó seducir de tal manera. Ya ella sabía, ya ella estaba advertida, igual que nosotros. Ya estaba advertida del peligro que corría si se alejaba de su esposo. Señoritas y señoras, esposas y aquellas que no se van a casar, que no se han casado. Esto es una lección para nosotros también, de muchas que podemos sacar. Eva sabía que si se alejaba de su esposo, estaba más expuesta. Estamos hablando espiritualmente. Cuando hablo de que se alejaba de su esposo, no era solo físicamente. Eva se dejó seducir, empezó a escuchar otras voces y ¡pum!, cayó. Pero ¿cuál fue la actitud de Adán? Ay, Adán, el versículo el 6, vio la mujer que el árbol era bueno y más adelante dice, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Versículo 6. Dio también a su marido. Y Adán fácilmente hubiera podido decir, no. Tú comiste, tú te vas a morir, a mí déjame quieto. Yo no me quiero morir. Pero Adán aceptó haber
o comer de ese fruto sabiendo de las consecuencias que iba a sufrir por amor a su esposa. Pero ese amor a su esposa era mucho más grande que el amor que él le tenía a Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Hay cosas a veces mucho más importantes que Dios. Un esposo o una esposa, lo ponemos encima de Dios. Eso es idolatría. Un trabajo, una casa, los hijos. Nada puede estar por encima de Dios. Nada. Por eso Dios en su palabra y en sus mandamientos es claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por eso Mateo 6:33 dice, pon a Dios primero y todo lo demás viene. Pero ¿qué hizo Adán? No puso a Dios primero, puso a Eva primero. Y él sabía que si comía del fruto ambos iban a morir. Prefirió morir con su esposa. Que no nos pase, hermano. Yo amo a mi esposo, profundamente lo amo. Pero nada de lo que él haga me va a hacer a mí alejarme de Dios. Y si él hace algo que a mí me aleje de Dios, trataré con mi testimonio de que él venga. Pero no lo voy a poner a él primero que Dios. Nunca. Que Dios me ayude, porque es mi deseo. Y eso pasó con Adán. Adán, pobre Adán, por amor a Eva. A veces nosotros tan materialistas, hermanos. Vemos las cosas aquí, lo que está al frente de nosotros. Cuando la misma palabra de Dios aconseja que veamos más allá, las que son ¿qué? Eternas. No nos concentremos aquí en el ahora. No estoy diciendo que usted no haga lo que tenga que hacer ahora. No, que no voy a trabajar más. No. Haga su parte. Pero que eso no le impida tener a Dios primero. Hay mucha gente que dice, si ya Jesús va a volver, ¿para qué voy a estudiar? Si ya Jesús va a volver, ¿para qué voy a comprar una casa? Si ya Jesús va a volver, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? Hágalo, porque estamos aquí en esta tierra. Pero viva su vida con la seguridad de que Jesús viene pronto, muy pronto. Y prepare su alma, su ser, su corazón para ese momento, sin olvidar lo demás. Y Adán no hizo eso. Bueno, me refiero a que no puso a Dios primero. Fue materialista Adán y somos nosotros a veces materialistas. No, que tengo que trabajar en sábado porque si no trabajo no como. Si no trabajo el sábado, entonces la renta no la voy a poder pagar. Dios sabe eso. No, que tengo que hacer esto, hermano. El testimonio que dio del examen que tenía que tomar el sábado. Y el hermano, con mucho respeto, lo voy a poner de ejemplo porque él dio su testimonio. Él puso a Dios primero. Y gloria a Dios por eso. Y hizo el examen el otro día y lo pasó. Capaz y lo hubiera hecho el sábado y no lo pasa. Puede pasar. Pongamos a Dios primero. Adán no lo hizo. Ahora, el versículo 7, sigamos, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pregunto, Adán y Eva, ya pregunté esto hace menos de un mes, ¿Adán y Eva estaban desnudos antes de pecar? No. Me gusta esto. Alguien que me diga, de los que dicen que sí, ¿por qué Adán y Eva estaban desnudos sí estaban desnudos antes de pecar? Los que dicen que sí estaban desnudos antes de pecar. A ver, dos hermanas, adelante. ¿O usted dice que sí o que no? No estaban desnudos. Muy bien. Hermano Francisco, ¿por qué usted dice que no estaban desnudos? Amén. Ok. 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 Muy bien. Por amor a los hermanos que están escuchando en el Facebook que no tienen micrófono, les voy a transmitir. El hermano está diciendo que ellos no estaban desnudos, así lo entiendo, antes de pecar porque la gloria de Dios los revestía. Hace mucho sentido, tiene lógica, es así. Pero digamos que físicamente, la ropa,
¿tenían alguna ropa antes de pecar? No estaban. Es decir, si no tenían ropa, estaban desnudos, físicamente hablando, ¿verdad? Y cuando ellos pecan, dice que fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Tenían ellos los ojos cerrados antes de pecar? ¿Andaban así todo el tiempo? No. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos? Cuando nosotros hacemos algo mal, sobre todo conscientemente que estamos ofendiendo a Dios, el Espíritu Santo nos constriñe de tal manera que uno dice, ¡ah! Como que hasta yo me he puesto las manos en la cabeza. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Pues eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Comieron del fruto. No era que no tenían, no que antes tenían y no tenían ropa, no. Sino que antes de pecar, la gloria de Dios los revestía de tal manera que ni se daban cuenta de que tenían o no algún vestido. Y cuando pecan, la gloria de Dios se aparta de ellos. Ya Dios no puede estar así, tan cercano como estaba antes. Y entonces dicen, ¿qué hicimos? Y pum, se dan cuenta que estaban desnudos. Vamos a buscar Apocalipsis 16:15. Luego Apocalipsis 3 para otras personas si lo tienen, 17 y 18, y 2 Corintios 5:3. Vámonos por partes. Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice, ustedes busquen Apocalipsis 3, 17 y 18, ténganlo ahí, no estoy diciendo que no lean este. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda, ¿qué? Sus vestiduras, sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Eso lo dice Jesús. En otras palabras está diciendo, ojo, estoy por regresar. Tienes que tener las vestiduras indicadas, porque si no, no vas a poder ir conmigo. Eso lo está diciendo y lo dice en todo el libro de Apocalipsis. Y además dice, vela, guarda tus vestiduras. ¿Qué era lo que recubría a Adán y Eva antes de pecar? La gloria de Dios. ¿Qué es el consejo que da Jesús aquí? Vela, recúbrete con mi justicia para que estés vestido. Si no estás vestido, cuando yo regrese, todos van a ver tu desnudez. Otra, Apocalipsis 17 y 18. Apocalipsis 3, mensaje a la Odisea, o sea, a usted y a mí. Adelante, María, 3, 17 y 18. Amén, gracias María, gracias. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, es decir, mis obras han hecho posible esto. Y no tengo necesidad de salvación, porque ya con lo que yo es decir, no tengo necesidad de salvación a través de Jesús, porque con las obras que yo hago es suficiente. Y no sabes, hermanos, esto es un mensaje para la iglesia. Esto no es un mensaje para el que está fuera de la iglesia. Apocalipsis 3 es un mensaje para la Odisea, usted y yo. Y no sabes que eres un pobre, miserable. Qué duro que le digan a uno así. Ciego y desnudo. Podemos estar dentro de la iglesia como Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, dentro, delante de la misma presencia de Dios, y estar perdidos. Por eso Jesús en el 18 dice, yo te aconsejo, compra de mí. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 6.
te redimí con mi sangre, compra eso, pero no es que tú tengas que pagar por eso. No, porque nada de lo que nosotros hagamos va a ser posible que nos salvemos. Nada. Acepta el pago que yo ya hice y vístete, porque estás desnudo. Ya no te estoy recubriendo. El pecado ha hecho tanta mella en ti que estás desnudo y ni siquiera te das cuenta que estás desnudo. Y el último, 2 Corintios 5:3. 2 Corintios 5:3. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. Qué precioso. Si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. El primer consejo del Señor para mí y para usted en esta mañana es que aceptemos, reconozcamos, hermanos, que el pecado nos aleja de Dios. Ya no nos recubre Él con su justicia a menos que aceptemos nuevamente esas vestiduras. Pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Ahí están. Ven y tómalas, es lo que dice Jesús. Pero nos da tanta pereza, al menos así sea, levantarnos e ir a aceptar el regalo. ¿Qué tal si le ofrecieran a usted un carro último modelo? Le dijeran, ven, yo vivo en Townsend, 40 minutos de aquí. Tienes que ir a Springfield, tienes que ir a Nueva York, tienes que ir a donde sea, te voy a dar un carro 0 kilómetros, 2021. ¿Usted cree que yo iría? ¿Usted iría? A ver. Sí, hermano, no me va a decir que no. No me diga que no. Porque si ya tiene carro, al menos lo acepta y lo vende. Sí. Aquellos que de pronto están en estos momentos buscando una casa, no tengo un lugar para donde vivir. Ok, te voy a dar una casa nuevecita, recién hecha, te tienes que mudar para otra ciudad. ¿Lo aceptaría? No tengo duda que diría que sí. Y Jesús a usted le está ofreciendo un regalo que es su vida eterna. No es un carro, no es una casa, es su vida eterna. Es eso que debiera importarnos más que cualquier otra cosa. Y nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta desprendernos de todo eso, porque hay que hacer algo por nosotros. Es decir, tenemos que aceptarlo y dejar que el Espíritu Santo empiece a transformarlos y dejar esas cosas, esos hábitos, y no queremos. Y como no queremos dejar esas cosas, prefiero quedarme allí. El enemigo es muy peligroso. Satanás es muy sutil en cómo engañarnos. Hace como un mes les había permitido a los estudiantes tener un break dentro del salón. O sea, habían terminado ya su trabajo, todavía había tiempo antes de que cambiaran a la otra clase y pues les dejamos sacar el celular. A veces lo hacemos. Y lo primero que hacen las niñas al buscar el celular es abrir TikTok. TikTok es una red social. Bueno, yo no sé si es una red social, sí, porque ahí interactúan unos con otros. Y yo veía que ellas estaban haciendo sus asuntos con los videos del TikTok. Y en una de esas se me acerca una niña y me dice, Miss Amado, me gusta cómo me dicen así, mi apellido es Amado. Miss Amado, ¿usted tiene TikTok? Y yo le digo, no. ¿Y usted tendría alguna vez TikTok? No. Así se lo dije, para que entendieran el énfasis que yo quería hacerles. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas eso? No, porque ella dice, después que yo le dije que no a la segunda pregunta, ella dice, menos mal. Entonces a mí me quedó eso como sonando en mi mente. ¿Por qué ella me está diciendo, uy, menos mal que la maestra no tiene TikTok? Entonces yo inmediatamente dije, seguro ella no quiere que yo vea algo que ella está poniendo en TikTok. O sea, eso fue lo que primero yo pensé. Pero le dije, ¿y por qué? ¿Por qué tú dices menos mal que la maestra no tiene TikTok? Y me dice, escuche hermanos. Me dice, porque cuando uno entra allí, a pesar que quiera, no puede salir. Repito,
Porque cuando uno entra allí, aunque quiera, no puede salir. Hermano, yo después analizando eso, yo no soy psicóloga, yo no soy terapista, yo no soy nada de eso. Pero yo decía, esta niña me está diciendo algo. Esta niña me está diciendo que ha intentado irse de esa red social y no ha podido. Porque así es Satanás. Nos envuelve tanto que aunque queramos por nuestras propias fuerzas, no podemos. No podemos. No se crea usted tan autosuficiente de creer que por sus cuentas usted va a salir. Eso es como los que tienen algún tipo de adicción. Y como Eva, cuando empezó a mirar el fruto. Patriarcas y Profetas dice que ella miraba el fruto y se acercaba y se alejaba más de su esposo y se acercaba. Y en su mente decía, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé hasta dónde puedo parar. De ahí para allá no pasa. Mentira. Como dice un predicador, un pastor dominicano, mentira del diablo. No es cierto que usted puede salir de ahí por su propia cuenta. Los alcohólicos, los drogadictos, los adictos a la pornografía creen que pueden salir cuando quieran. Eso es falso. Hay un poder sobrenatural que debe hacerlos convencer de pecado, revestirlos de su justicia, que entiendan que Dios es un Dios justo y los saca de allí. Por sus propias fuerzas no pueden. Con esta niña estamos haciendo, y para la gloria de Dios, lo digo para la gloria de Dios, un trabajo tremendo, porque yo le comenté a otra maestra y pues bueno. Y ahora esa niña, cuando tiene tiempo libre, lo que hace el poder del ejemplo, hermanos. Me voy a extender un poquitito, porque yo no voy a decir esto para mi gloria, para la gloria del Señor. Hace un tiempo, entré a otro salón y le encontré a una maestra un libro muy interesante sobre una niña en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, una niña que cuando escribió el libro era anciana, donde relata cómo sobrevivió al holocausto judío. Ella era una judía. A mí ese tipo de historias me fascina. Mi esposo sabe que cualquier película que veamos que sea así, de hechos reales sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el holocausto judío, sobre todo eso, detente ahí. Me gusta mucho aprender de eso. Y vi el libro y le dije a la maestra, ¿lo puedo tomar? Sí. Entonces, en el tiempo libre en la escuela, pues empiezo a leer el libro. Y dos niñas, una de ellas de las que les conté ahora, incluida, se acercan en un momento y me dicen, ¿qué está leyendo? Y le dije y le expliqué de qué estaba leyendo. Y ellas nunca habían escuchado algo así. Que había un pueblo judío que fue masacrado por los alemanes. Nunca. Cuando yo empecé a contarles, ellas decían, ¿qué? Entonces busqué la computadora y empecé a mostrarles fotos de los campos de concentración allá en Alemania, en Polonia, porque esta del libro era polaca. Y se interesaron tanto que al día siguiente, en un tiempo de descanso que tenían, no agarraron el celular. Se fueron a donde mí. Quiero leer. Y yo por dentro, sí. Y al día siguiente estábamos en clases de matemáticas, le dijimos al maestro, les dejó un receso, quiero leer. Y las dos leen. Son niñas hispanas, no son niñas americanas. El inglés de ellas apenas está. Entonces esas lecturas son para ellas porque son lecturas sencillas, fáciles de entender. Y ahora todos los días a una misma hora ellas, quiero leer. Ya tienen hasta en el libro por dónde va una, por dónde va la otra. Y yo doy gloria a Dios por eso. Al menos en la escuela están dejando un poquito de lado, yo no sé en la casa qué pase, pero al menos ahí están dejando un poquito de lado eso tan peligroso que son las redes sociales, hermanos. Qué peligro corren nuestros hijos. Y por eso yo cada día que veo más el mundo como está, tan perdido como va, menos me dan ganas de ser mamá. Porque es una responsabilidad tan grande, hermanos. Es una cosa que el Señor les va a preguntar a ustedes, ¿qué hiciste? Así como le preguntó a Eva, ¿qué hiciste, Eva? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Y qué dijo Eva? Mi esposo. Que no nos pase a ustedes madres cuando Dios les pregunte qué hiciste con los hijos que te di, tú le eches la culpa a otro. Es tu responsabilidad. Hasta donde ellos sean
no estén en la capacidad de decidir y de escoger por ellos mismos. De ahí en adelante, esa es responsabilidad de ellos. Pero esas bases las fundas tú. Y sigo. Versículo 8, cuando vieron eso, ¿qué hicieron? Salieron a decir, Señor, Señor, pecamos, Señor, Señor, mira, desobedecimos. No, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, sabiendo que estamos haciendo algo mal, nuestra reacción humana es taparlo. Y lo peor es que tapamos un hueco, pero hacemos otro. Y al tapar ese, hacemos uno más grande. Se escondieron como si Dios no supiera dónde ellos estaban. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban ellos? Ni que Dios sabía lo que ellos habían hecho. Claro que sí. Pero Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaban ellos? ¿Y por qué les preguntó? A ver, ¿por qué les preguntó? ¿Para qué? ¿Para ver si sabían? O si salían. Gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué Dios les preguntó dónde estás si Dios ya sabía dónde estaban? Amén. Proverbios 28:13. Vamos a buscarlo rapidito. Proverbios 28:13. Si alguien se lo sabe, ese es uno de mis textos. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Y hoy en día nosotros lo que más vemos es esto, el evangelio de la prosperidad. Y todas las iglesias entonces están predicando sobre la prosperidad. Dale más a Dios para que Dios te dé más. ¡Qué error! Eso no es prosperidad. Entre más tú des diezmo y ofrenda, es que ni siquiera debiera llamarse diezmo y ofrenda para ellos. Entre más tú des donaciones, porque así las llaman algunas iglesias, donaciones, más el Señor te va a bendecir. Ojo, están malinterpretando lo que dice Malaquías 3:10, porque Dios dice eso, pero no en ese contexto. Entonces, esa prosperidad de la que habla el mundo hoy en día no es lo que dice aquí Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuál es la fórmula para la prosperidad? Confesar. Pues eso es sencillo, ¿no? El que encubre sus pecados no prospera. Entonces, si quiero prosperar, confiésalos, ahí lo dice. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso fue lo que Adán y Eva le permitieron. Y gloria a Dios por eso, porque qué tal que no lo hubieran hecho. ¿En dónde estuviera la humanidad hoy en día? Pecaron, sí, pero se dejaron alcanzar y gloria a Dios que Dios les extendió esa mano y le dijo, ¿dónde estás? Y entonces Adán dijo, comí del fruto. Comí del fruto. Eso es confesión. Primera de Juan lo dice también, 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y si le tendríamos que agregar, aunque no hay nada que agregar a ese versículo, pudiéramos agregar otro que dice, y nos viste, porque estamos desnudos. Estamos desnudos. Eclesiastés 12:14, otro texto muy conocido. ¿Alguien se lo sabe? Si no, vamos a buscarlo. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y más adelante dice, ese es el 13, el 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay nada que se escape a la vista de Dios, nada. No pretenda usted ocultar su pecado. No puedo. Yo lo intenté muchas veces. Yo intenté tapar mis errores para que nadie los viera, como si Dios no los estuviera viendo, hermanos. No podemos. Y Dios pedía eso de Adán y Eva. Pedía, mira, confiesa. Dime lo que hiciste, no porque yo no lo sepa, sino porque quiero que entiendas que te equivocaste y que debes reconocerlo. Eso fue lo que Dios hizo. Segunda de Pedro 2:19, vamos a ir, ya vamos terminando. Segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19.
¿Qué dice? Amén. El que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. El ser humano se dejó vencer por Satanás. Se dejó ganar por Satanás. Y terminamos toda la raza humana condenadas a esa esclavitud. Pero nuevamente, gloria a Dios. Gloria a Dios que Él hizo un pacto nuevamente con la humanidad. Eso que estamos estudiando en la lección de escuela sabática. Dice, está bien, te equivocaste, está bien, pero yo te voy a redimir. Usted sabe lo maravilloso, lo que Dios es, qué maravilloso es Dios, que a pesar de que le dimos la espalda y se la damos todo el tiempo, Dios está ahí. ¿Sabe la parábola del hijo pródigo? Muchos predicadores dicen no debiera ser el protagonista el hijo, sino el padre. Porque el hijo se va, le da la espalda a su padre, se quita esas vestiduras de las que estaba vestido y revestido cuando estaba con su padre, se va a hacer lo que quiere, hace y deshace, destruye su vida por completo. Y de repente cuando ya no puede caer más hondo, dice, uy, ¿qué hice? Así como, ¿qué hice? Y no solo se queda allí, el Espíritu Santo, si usted está aquí porque el Espíritu Santo ha hecho eso en su corazón, lo ha sacado de donde usted estaba y lo ha traído. Y el Espíritu Santo habló con ese hijo pródigo y dije, ¿qué hice? Tanto que hay allá donde mi padre y yo aquí pasando penas. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado, Lucas 15. Y cuando él decide, no solamente se queda en el hecho de que dice voy a ir, sino que arranca y va. Hay que hacer nuestra parte, hermanos. Y va donde el padre y el padre por allá lejos lo ve. Y el padre no dice, desobediente, míralo cómo viene. ¿Viste? Eso te pasa por estar lejos de mí. ¿Qué hace el padre, hermanos? Sale a su encuentro, corre. Dice el padre que fue movido a misericordia y gloria a Dios por eso y lo abraza. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que hace con nosotros. Nos abraza. Fue movido a misericordia. Dios después, y con esto termino, viste a Adán y Eva nuevamente. Ahora sí le da esas vestiduras que depende de ellos si se las quitan o no. Porque Adán y Eva se vistieron ellos mismos, creyendo que su propia justicia los iba a salvar. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a salvar. Y por ellos hicieron unos delantales de hojitas. Nada de lo que hagamos nos va a salvar. Solo el sacrificio de Jesús hace posible nuestra salvación. Por eso hubo que matar un corderito. Y no fue Dios que mató el corderito. ¿Usted sabía eso? Fue Adán el que mató el cordero. Dios proveyó al cordero, pero fue Adán el que lo mató. Y si usted lee Patriarcas y Profetas y usted lee cuando dice que para él esa escena fue aterradora, tener que levantar, no sé de dónde salió el cuchillo, Dios lo proveyó quizá también. Pero tuvo él que matar y él veía esa sangre y él decía, pero eso sí es un corderito inocente. Es un corderito inocente. Jesús no tenía que pagar por sus pecados y por los míos, pero por amor lo hizo. Y Adán entonces recibió nuevamente esa vestidura. Génesis 3, 8, 9, 10 y 11. Recibe esas vestiduras. Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Había que haber un corderito que muriera. Y el Señor lo viste. Y gloria a Dios que hoy esa misma acción hace posible para nosotros nuestra salvación. Las vestiduras de ese corderito sin mancha, sin pecado y sobre todo inocente, que después representó, porque eso era lo que representaba al Mesías, a Jesús, que tuvo que venir a morir sin tener culpa por nuestra salvación. Que no nos pase como le pasó al rey Belsasar, Daniel 5, que en la escritura de la pared, ¿qué decía la escritura de la pared? Hermano Francisco, ¿qué decía? ¿Qué dice en español?
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Que no nos pase, nuestras obras no garantizan nuestra salvación, pero son la respuesta a la salvación que Dios ya nos dio. Que no nos hallemos faltos, que cuando Jesús venga diga, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Y que no nos diga, apártate de mí que no te conozco. Sería muy doloroso que después de tanto tiempo pregonando un mensaje, un evangelio, no fuéramos tan sinceros con Él y cuando Jesús diga, venga, diga, ni te conozco. Échate para allá. Mi deseo y el deseo para mi iglesia, para ustedes hermanos, es que estemos contados de los del lado derecho. Los que digan, vengan Jesús, venid benditos, vengan. Que aquí están las vestiduras preparadas para ustedes desde la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Voy a permitirme orar y entonces le daremos paso a las diaconisas. Oremos. Señor y Dios, gracias nuevamente por tu palabra. Es tu palabra la que fue expuesta hoy, Señor. No fueron palabras humanas. Y es esa palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Que discierne, Señor, nuestros pensamientos. Sabe, y porque tú sabes qué hay dentro de nosotros. Y nos invita a cambiar, Señor. Padre, te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis pecados. Si hay algo de autosuficiencia en mí, Señor, quítalo. Si hay algo de autosuficiencia en mis hermanos, apártalo, Señor. Que no nos veamos a nosotros mismos, que te veamos a ti, Señor. Si hay algún corazón aquí dispuesto a servirte como debe ser,ínstalo, Señor, guíalo por ese camino. Y a nosotros, los demás hermanos, ayúdanos a ser ese instrumento de testimonio y de obra, de acción, para que ese corazón siga caminando bajo tu sombra. Ayúdanos, Señor, a entender que somos cartas abiertas al mundo, que el mundo nos está viendo, Señor, que nuestro testimonio ha de predicar y que por nuestro testimonio muchos pueden venir a los pies de Jesús y que por nuestro testimonio muchos se van a perder. Ayúdanos, Señor, a ser un buen testimonio para otros, a estar vestidos de la justicia de Jesús, de esas vestiduras blancas que Él promete, a no manchar nuestra vida con el pecado que nos acecha, sino que podamos acudir a ti, Señor, en busca de esa limpieza, como lo dice Isaías 1:18. Venid, tú nos invitas, Señor. Gracias por este precioso mensaje que es tu palabra. Gracias por esta verdad que nosotros pregonamos. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo esa luz en medio de la oscuridad de este mundo. Perdónanos nuevamente y ayúdanos a que el resto del sábado podamos entender que estamos delante de tu presencia, Señor. Que lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.